Es profesor titular de las materias de Obligaciones 1, Obligaciones 2, Contratos Civiles en la Universidad de La Salle en la Ciudad de México. Es profesor titular de la materia de Bienes y Propiedad en la Universidad Panamericana Campus Mixcoac. También es profesor titular de la materia de Obligaciones 2 en la Universidad Panamericana del Campus Mixcoac. En el ámbito laboral ha trabajado en el despacho Gutiérrez Mateos y Asociados, en la Notaría 6 del Distrito Federal, Ciudad de México, del licenciado Fausto Rico Álvarez, Notaría 227 del Distrito Federal, y el licenciado Carlos Antonio Morales Montes de Oca, Notaría 79, también de la Ciudad de México, del licenciado Gerardo González Mesa Hoffman. Él también es mediador privado con proceso de certificación ante el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y dentro de sus publicaciones encontramos la obra titulada El derecho a la masa hereditaria, un análisis crítico propositivo acerca de su naturaleza jurídica. Entonces, le damos la bienvenida al licenciado y le agradecemos su presencia. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación al Colegio de Notarios del Estado de México. Para mí es un privilegio poder participar en un evento tan importante como estas jornadas de actualización. El tema propiamente que me pidieron que platicara con ustedes esta tarde, y sé que es una tarde complicada porque es viernes, acabamos de regresar de comer, entonces espero que no los vaya a arrullar mucho, pues es algunos tópicos respecto de derechos reales. De antemano les quiero decir que pues propiamente es un tema muy básico. Estamos hablando de algunos conceptos que me gustaría repasar de derechos reales, algunas inquietudes que me han surgido a lo largo de mi corta experiencia notarial como titular de la notaría, y bueno, poder enriquecerme con sus preguntas y también poder contestar cualquier duda que ustedes tengan. En concreto, para empezar el tema, me gustaría primero hacer algunas reflexiones previas en cuanto al tema que nos ocupa. Y para hablar de derechos reales, lo primero que tenemos que tener muy presente es el concepto de patrimonio. Yo siempre he sostenido que para la resolución muchas veces de las escrituras o casos más complejos, es muy importante tener muy claros los conceptos preliminares o los conceptos básicos. A veces nos perdemos en el gran árbol del derecho, nos perdemos viendo las ramas cuando no nos hemos detenido a tener claros los conceptos fundamentales como es el tronco de la materia jurídica. Esa es la razón por la cual pues decidí platicar el día de hoy con ustedes de derechos reales, repasar algunos conceptos fundamentales, y dentro de eso me parece que un punto muy importante es el tema del patrimonio. En primer lugar, podríamos decir que el patrimonio es un término equívoco. Un término equívoco significa que es un concepto que puede admitir diversas acepciones. Por un lado, tenemos en una concepción común al patrimonio en el que las personas lo entienden como aquellos bienes que una persona va obteniendo a lo largo de su vida. Es constante que se utilice el término coloquial: una persona tiene un patrimonio importante o una persona carece de un patrimonio considerable. Pero desde el punto de vista jurídico, para los abogados, para los notarios, el término patrimonio nos lleva un concepto muy definido. La doctrina lo conceptualiza como un concepto abstracto jurídico. Se refiere propiamente, hay que decirlo, como un atributo de la personalidad. Un atributo que nosotros conocemos deriva de la personalidad jurídica. Este atributo de la persona lo entendemos como aquel conjunto de derechos, de obligaciones, de bienes que son inherentes a una persona y que son susceptibles de ser valorados pecuniariamente, constituyendo una universalidad jurídica. Hay que decir que dentro de este concepto
de patrimonio como este atributo de la persona, pues se pueden desprender diversas consecuencias. Entonces decía, el patrimonio puede ser definido como un conjunto de obligaciones, de derechos subjetivos, entendiendo estos derechos subjetivos, los derechos reales, los derechos de crédito, que son inherentes a una persona y que son susceptibles de ser apreciados pecuniariamente, constituyendo una universalidad jurídica. Este concepto de patrimonio podemos deducir algunos elementos fundamentales. Lo primero, que se compone de un activo y de un pasivo. El activo integrado por dos tipos de derechos subjetivos privados, los derechos reales y los derechos de crédito. Parte de esta plática corresponde a uno de esos dos elementos, nos referimos a los derechos reales. Y me parece que es muy importante tener claro que en el ámbito patrimonial y conforme a la concepción clásica de patrimonio que rige nuestro derecho, que hay que recordar que es una concepción clásica que se deriva de la escuela francesa y de la influencia francesa que tuvimos a lo largo de nuestra legislación, únicamente podemos conceptualizar que en el patrimonio, del lado de su activo, tengamos estos dos tipos de derechos, o derechos de crédito, llamados también obligaciones en estricto sentido, o derechos reales. Y vale la pena hacer esta aclaración porque en ocasiones existen algunas figuras que a lo largo de la evolución legislativa que van teniendo, van adoptando algunos tintes en el que es frecuente que podamos confundirlos entre si se trata de derechos reales o de derechos personales. A veces hemos querido justificar estas figuras, que en algunas ocasiones son figuras que se importan de legislaciones de otros países, y entonces las queremos encajonar en un tercer rubro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el decir, es que esta institución es sui generis? Sui generis, ¿por qué? Porque no cabe encajonarla en cualquiera de estos dos conceptos, derechos reales o derechos personales. Sin embargo, es importante aclarar que toda la construcción jurídica patrimonial de nuestro derecho civil está conceptualizada únicamente a la luz de estos dos conceptos, derecho de crédito y derecho real. Es parte de la exposición que me gustaría platicar el día de hoy con ustedes, porque hay algunas figuras que se les han denominado derechos reales dudosos, porque tienen características de derechos reales, y vamos a analizar algunos ejemplos para poder determinar propiamente si estamos hablando de un derecho real, de un derecho personal, pero de lo que sí estoy convencido es que no podemos encajonarlos dentro de una figura que le denominemos sui generis. El segundo elemento del patrimonio lo compone el pasivo. Entendemos al pasivo como aquellas obligaciones personales, es decir, la otra cara de la moneda de los derechos de crédito. Recordemos que las obligaciones en estricto sentido tienen dos caras. Por el lado del acreedor hablamos de una obligación personal o de un derecho de crédito. Desde el lado de vista del deudor hablamos propiamente de una obligación en estricto sentido. El tercer elemento del patrimonio es su conceptualización como una universalidad jurídica. El patrimonio está compuesto por muchos elementos, está compuesto por derechos reales, está compuesto por derechos personales, está compuesto propiamente por estos dos elementos y propiamente también por pasivo, obligaciones en estricto sentido, pero todo esto se puede englobar o se puede conceptualizar de una manera universal, desde este concepto abstracto que le denominamos patrimonio. Esta conceptualización nos sirve para poder entender dos conceptos muy importantes. En primer lugar, lo que la doctrina le denomina la prenda general tácita, y también todo lo relacionado con el tema de la herencia o las sucesiones mortis causa. Recordemos brevemente, ¿qué es eso de prenda general tácita? Hay un principio que rige a nuestro derecho.
Este principio señala que las personas responden del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes. Y se ha denominado a este concepto como la prenda general tácita. Se ha criticado mucho esta denominación. Se ha dicho, en primer lugar, no es prenda, porque la prenda propiamente estamos hablando de un derecho real muy específico. En segundo lugar, no es general, porque no es cierto que una persona responda para el cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, porque hay bienes que son inembargables, hay bienes que no es posible alienarlos, son inalienables. Entonces, en principio no es ni tan prenda ni tan general. Y también se ha criticado el que sea tácita, porque para que una persona pueda garantizar sus obligaciones debe expresamente querer dar esta garantía. Sin embargo, en esta concepción abstracta, pues entendemos al patrimonio como esta garantía que tienen las personas para el cumplimiento de sus obligaciones, y tenemos un capítulo también de nuestro derecho civil que se llama la preferencia y prelación de créditos, en donde se determina claramente cómo va a responder una persona ante el incumplimiento de sus obligaciones, distinguiendo primero si son créditos que están garantizados con alguna garantía real, como pudiera ser una prenda, una hipoteca, aquellos créditos que la ley considera como privilegiados, aquellos créditos que tengan una prelación o preferencia, aquellos créditos que se pagan en primer lugar, y así sucesivamente hasta llegar a segundo, tercero y cuarto lugar de prelación. Decíamos en estos conceptos de universalidad jurídica, el artículo 6.1 del Código Civil del Estado de México señala que la sucesión es la transmisión de todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona por causa de muerte. La herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de su titular. Constituye una universalidad jurídica a partir del día de la muerte del autor de la sucesión hasta la partición y la adjudicación. Artículo 7.489. El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, con excepción de aquellos que conforme a la ley son inalienables e inembargables. Este es el fundamento de estos dos conceptos que he mencionado, referentes a la herencia y a la prenda general tácita. Bueno, dentro de este concepto de patrimonio hay que recordar que existen algunas teorías que nos explican la naturaleza jurídica de estas instituciones, y tenemos principalmente dos. La teoría clásica, que se denomina teoría del patrimonio personalidad, y la teoría del patrimonio afectación. Cabe señalar que estas dos teorías, que son las teorías más importantes en la materia patrimonial civil, tienen fuentes diferentes. La primera tiene su origen en el derecho francés, mientras que la segunda tiene su origen en el derecho alemán. Es importante conocer ambas figuras, porque no obstante que he comentado que la construcción de nuestro derecho civil en la parte patrimonial se basa en los fundamentos o principios de la primera de las teorías, en la teoría del patrimonio personalidad, también hay que reconocer que se han ido incorporando a nuestro derecho algunas figuras que solo las podemos entender a la luz de la teoría del patrimonio de afectación. ¿Cuáles son estos principios que explican las teorías, estas teorías? En primer lugar, la del patrimonio personalidad o clásica. Ofrece varios postulados. El primero señala que solo las personas tienen patrimonio. Segundo lugar, todas las personas necesariamente tienen un patrimonio. Tercero, nadie puede tener más de un patrimonio. Y cuarto, el patrimonio es inseparable de la persona. Los postulados de la segunda teoría, la teoría del patrimonio de afectación, señalan lo siguiente: una persona tendrá tantos patrimonios como destinos le dé a sus diferentes bienes. En segundo lugar, no necesariamente una persona tiene patrimonio. Y en tercer lugar, el patrimonio es autónomo de la persona.
Esta concepción del patrimonio clásico lo vemos de manera muy clara en la figura de la sucesión, por ejemplo, porque habrá que recordar que el Código Civil reglamenta que a la muerte de una persona legalmente se genera una transmisión de propiedad de todo su patrimonio a favor de aquellas personas que se denominan herederos, y que los efectos de la aceptación o la repudiación de una herencia se van a retrotraer a la fecha en que hubiera fallecido el autor de la sucesión. ¿Por qué? Pues porque nuestro derecho reconoce que no puede haber patrimonio sin titulares. Desde el momento en que fallece la persona, automáticamente, sin pasar medio segundo, el patrimonio ya tiene un titular. Solamente que ese patrimonio se va a sujetar a un procedimiento de liquidación. Se le tendrá que pagar a los acreedores, se tendrá que determinar quiénes son estos herederos. En ocasiones se conocen desde un principio, en otras ocasiones no se conoce de manera concreta quiénes van a ser, pero siempre hay una regla en nuestro derecho que consiste en que los efectos de la aceptación y la repudiación de una herencia se van a retrotraer a la fecha de fallecimiento del autor de la sucesión. No puede haber bienes sin que tengan un titular. Dentro de la teoría del patrimonio de afectación, pudiéramos hacer una afirmación en nuestro derecho civil. Propiamente, en el derecho civil no existe ningún caso de patrimonio de afectación, pero sí existen algunos supuestos de afectación de bienes. Tenemos, por ejemplo, el patrimonio del ausente. Ustedes recordarán, cuando una persona ha desaparecido, no dejó un representante legal y no hay una persona con la cual se pueda responder del cumplimiento de sus obligaciones o que pueda ejercitar sus derechos, se entra en un procedimiento que se denomina de los ausentes ignorados. En ese procedimiento se nombra un depositario de los bienes que culmina con el nombramiento de un representante y es una persona que va a administrar el patrimonio del ausente, hasta en tanto no se dicte una resolución en donde se dé la presunción de muerte. Otro ejemplo de bienes que tienen un determinado fin o que están afectados a determinado fin es el patrimonio de familia. Recordemos que el patrimonio de familia pues es un conjunto de bienes en donde se afecta la propiedad de estos determinados bienes para el sostenimiento de las cargas u obligaciones familiares, y tiene como consecuencia, en el caso de la Ciudad de México, que esos bienes se vuelven inalienables, inembargables, y que la ley les da una protección especial por considerar que se debe de dar una protección superior por tratarse de bienes que son indispensables para una familia. Otro ejemplo, el patrimonio del concursado, tratándose de las personas físicas que caen en un proceso de quiebra, en donde se les nombra un síndico o un representante, en donde esos bienes también van a estar afectados para, en primer lugar, que se puedan cumplir con las obligaciones que se hubieran contraído. La sucesión hereditaria, como decía, a la muerte de una persona, esos bienes quedan afectados a un proceso de liquidación, en donde la ley claramente marca una serie de procedimientos o etapas, en donde en primer lugar se deberá de reconocer quiénes son los herederos de esa sucesión. Posteriormente se deberá de formular un inventario para determinar con claridad cuáles son los bienes que van a formar parte de esa sucesión, cuáles son las obligaciones o deudas que el autor de la sucesión tuvo pendiente de cubrir, para finalmente pagar esas deudas y repartir los bienes entre las personas a las que haya de repartírseles, llámese herederos, llámese legatarios. En el caso de la sociedad conyugal, también tenemos una clara afectación de bienes. Aquellos bienes que son adquiridos en el matrimonio, pues corresponden a ambos cónyuges por regla general, si así lo han pactado en las capitulaciones matrimoniales, y estarán afectados principalmente para el sostenimiento de las cargas del hogar, y que al finalizar el régimen de sociedad conyugal se van a distribuir entre los cónyuges de la manera en la que hubieran pactado en sus capitulaciones matrimoniales, o bien se entregarán a sus beneficiarios o sucesores. En el caso de patrimonio de afectación, podría señalar que yo sí encuentro un caso específicamente en la legislación de la Ciudad de México, en donde claramente tenemos un patrimonio de afectación. A mí se me ocurre el tema
de las fundaciones. Las fundaciones son personas morales que están constituidas en términos de la Ley de Asistencia Privada, de instituciones de asistencia privada de la Ciudad de México, en donde la ley prevé que pueda ser de dos tipos, asociaciones o fundaciones. Y la ley señala que las fundaciones es una afectación irrevocable de bienes que se puede realizar en vida o se puede realizar después de la muerte, instituyéndole en un testamento, y adquiere una personalidad jurídica esa fundación. Propiamente la fundación no va a tener un dueño, porque es una afectación irrevocable de bienes que va a tener como finalidad el realizar actos de asistencia social, actos de asistencia privada. Desde mi punto de vista, ese es un caso en donde se puede entender muy claramente la figura del patrimonio de afectación. Pero vuelvo a repetir, desde el punto de la doctrina, en derecho civil no existen patrimonios de afectación, pero sí existen bienes que tienen un destino o una afectación especial. Volviendo al tema del patrimonio, les decía que en el tema del patrimonio solo puede estar compuesto por dos tipos de derechos: derechos reales y derechos personales. Y esta plática nos corresponde platicar de los derechos reales. Me parece que es de suma importancia tener esta distinción porque en la actividad notarial nosotros frecuentemente tenemos interacción con transmisiones de derechos reales o propiamente transmisiones de bienes, refiriéndonos al derecho real de propiedad. Y cuando nos referimos a derechos reales inmobiliarios, nosotros debemos de recordar que existen reglas en cuanto a la forma en que la voluntad se tiene que manifestar, y es ahí el punto donde nosotros intervenimos, haciendo las escrituras cuando la ley ordena que toda transmisión de propiedad de un bien inmueble debe de otorgarse en escritura pública. Situación diferente con los derechos personales, en donde los derechos personales, la regla general es que se transmiten, más bien no se transmiten, sino que se ceden mediante un contrato que se denomina contrato de cesión de derechos, en los que en este contrato no se requiere por regla general la intervención del notario. En los derechos personales, la regla de transmisión señala el Código de la Ciudad de México, que es mediante un escrito privado ante la firma de dos testigos, y que solo en el caso de que por ordenarlo así la ley o cuando el título del crédito cedido deba de constar en escritura pública, debemos de acudir ante el notario. Entonces la regla es al revés, es la excepción la intervención del notario tratándose de la cesión de derechos personales, mientras que en la transmisión de derechos reales, cuando hablamos de derechos reales inmobiliarios, la regla general es que se deben de otorgar ante notario, con algunas pocas excepciones. Entrando al tema de los derechos reales, pues me parece que es importante hacer nuevamente pues unas consideraciones previas y tener claro el concepto de derecho real. Tenemos en primer lugar una concepción clásica que planteaba el maestro Castanto Beñas. Él señalaba que los derechos reales es un poder que se ejerce de una manera directa e inmediata sobre una cosa. Y esa es la concepción que tradicionalmente nos enseñaron en las universidades. O sea, si el derecho real es aquel poder que ejercemos de manera directa e inmediata en relación a una cosa, distinguiéndola propiamente de los derechos personales, en donde el principal punto de diferencia era que en los derechos personales siempre se requiere de una interacción con otra persona para que se vea satisfecha la prestación. Es decir, el acreedor, para obtener esta conducta de dar, de hacer o de no hacer, tiene que constreñir a otra persona que es el obligado a que le dé, a que le haga o a que no le haga. Se requiere propiamente de la intervención del deudor para que se cumpla el objeto de la obligación. En el derecho real no. En el derecho real se dice que su titular ejerce de manera directa e inmediata el poder que tiene en relación a una cosa. El propietario, cuando llega a su casa, no le tiene que pedir permiso a nadie para abrir la puerta y para entrar. Si yo quiero
tirar a la basura mi reloj o lo quiero destruir, no le tengo que pedir permiso a nadie. Puedo de manera directa e inmediata ejercer un poder jurídico. Pero esta concepción clásica, a lo largo del desarrollo del derecho, fue obteniendo algunas críticas que se circunscriben muchas veces a tecnicismos legales. Se decía, en primer lugar, que esta concepción clásica de derecho real estaba elaborada en base al principal derecho real, que es el derecho real de propiedad. Y se decía, a partir del derecho real de propiedad es que se desarrolla toda la teoría de los derechos reales. Sin embargo, se fueron dando cuenta los doctrinarios que existían algunos derechos reales que no se podían entender a la luz de esta teoría clásica. Por ejemplo, los derechos reales de garantía. Vamos a poner un ejemplo. El acreedor hipotecario. Yo me preguntaría, ¿qué poder directo e inmediato ejerce el acreedor hipotecario en relación a la cosa? Es decir, una persona quiere comprar una casa, un departamento, acude al banco, el banco le otorga un crédito, esta persona le garantiza con una garantía hipotecaria, constituye hipoteca sobre ese departamento, se va muy contento a vivir al departamento y mes con mes va haciendo pago puntual de la renta. Me cuestionaría en primer lugar, ¿cuál es el poder jurídico directo e inmediato que ejerce el banco en relación a la cosa? Ninguno. Entonces ahí encontraron un punto flaco con esta doctrina, porque no era cierto esta definición de derecho real, pues el acreedor hipotecario no utiliza la casa. El acreedor hipotecario lo que quiere es que se pague el crédito. Y entonces, ¿cómo hay que entenderlo? Pues es que cambia la concepción, porque lo que se dice, lo importante no es que sea un poder directo inmediato sobre una cosa, lo importante es que el titular del derecho real pueda satisfacer un interés material o un interés jurídico. Y en el caso del acreedor hipotecario se ve claramente que ve satisfecho su interés jurídico porque tiene una garantía constituida. Al banco no le interesa ocupar la casa. Al banco lo que le interesa es que si incumple el deudor tenga la seguridad que ya existe un bien que va a salir fuera del concurso de acreedores y que va a estar destinado preferentemente para que se enajene y con el producto de esa enajenación se cubra el importe de su deuda más la responsabilidad civil que deriva del incumplimiento del deudor. Y entonces ahí sí lo entendemos. En esta concepción más actual de derecho real, que ahorita haré una propuesta de cuál es el concepto de derecho real que los doctrinarios han sostenido que puede abarcar estos dos puntos de vista, pues el titular del derecho real ve satisfecho un interés jurídico. El propietario, por ejemplo, puede ver satisfechos los dos tipos de intereses, tanto jurídico como material. Material cuando utiliza la cosa. Si yo soy propietario de una manzana, ¿cómo la voy a utilizar? Consumiéndola. Veo satisfecho mi interés material. Pero también el propietario de una casa puede satisfacer su interés jurídico grabándola, por ejemplo, otorgándola en garantía, constituyendo una servidumbre, dándolo en prenda. Y entonces en esa concepción de derecho real se va cayendo la doctrina clásica, la conceptualización que teníamos desde la universidad del poder jurídico que se ejercía de manera inmediata sobre una cosa. Segunda crítica que se hacía a la doctrina clásica. Los derechos personales, hay derechos personales que son oponibles a terceros. Ahí dice que no son oponibles, está mal escrito, que son oponibles a terceros. Ejemplo, el arrendamiento. Hay que recordar que cuando se refiere a un contrato de arrendamiento respecto de un bien inmueble por un plazo mayor a 7 años o se reciben rentas anticipadas por más de 3, existe la posibilidad
de mandar inscribir el contrato de arrendamiento al registro público de la propiedad. Así está regulado en el Código Civil de la Ciudad de México, quiero pensar que también en el Código Civil del Estado de México, y entonces estamos hablando de un derecho personal que es inscribible en el registro público de la propiedad. ¿Por qué es crítica? Porque los que sostenían la doctrina clásica de derechos reales decían que solo los derechos reales eran los inscribibles en el registro público. No es cierto. También hay derechos personales que se inscriben en el registro público. Ahorita veremos algunos otros ejemplos. Siguiente crítica que se hace a esta concepción de derecho real, el que no pueden existir relaciones jurídicas entre personas y cosas. Si estamos hablando de derechos, estamos hablando de normas jurídicas. Y si entendemos correctamente el concepto de norma jurídica, recordaremos que una norma jurídica es una norma de conducta que tiene como características el ser externa, heterónoma, coercitiva, bilateral. Si estamos hablando de normas jurídicas, estamos hablando de normas de conducta. Por lo tanto, no puede existir una relación jurídica entre una cosa y un derecho. ¿Cuál es la concepción actual que hoy podemos dar al concepto de derecho real? A mí me parece que el doctor Felipe de la Mata y Roberto Garzón en su libro de Derechos Reales nos dan una definición muy clara de lo que es hoy un derecho real. Ellos sostienen que el derecho real es un grupo de derechos subjetivos privados que les permite a su titular realizar su interés jurídico o material de una forma directa o inmediata en relación a un bien determinado, con exclusión de cualquier otro sujeto que contingentemente pueda afectar el ejercicio de ese derecho. Y entonces ahí sí entendemos ya una concepción diferente de derecho real. No tanto es un poder que ejercemos de manera directa e inmediata, son derechos subjetivos privados. Y decíamos, dentro del patrimonio, si nos regresamos a la lámina, pero no, para que ustedes lo tomen en cuenta, decíamos, en el patrimonio hay dos tipos de derechos subjetivos privados: derechos de crédito y derechos reales. ¿Cuáles son las características de los derechos reales? Así como decíamos que los derechos de crédito tienen ciertas características, también los derechos reales tienen características que les son propias. Primera característica, la facultad de realizar o satisfacer directamente un interés material o jurídico. ¿Qué significa esto? Lo que les decía, no necesitamos de la intervención de otra persona para ver satisfecho nuestro interés material o jurídico. No necesitamos de la colaboración de un deudor para que nos dé una prestación. De manera directa e inmediata, el titular de este derecho puede satisfacer su interés jurídico material. Segunda característica, que los derechos reales generan una facultad de exclusión. Y esta facultad de exclusión se ha entendido en el derecho como una facultad de carácter preventiva o represiva. Tratándose de una facultad preventiva, se pone, por ejemplo, el del propietario, que puede construir en su propiedad una barda para evitar que una tercera persona afecte el ejercicio de su derecho. Es facultad del propietario el establecer una barda en su terreno. Y la facultad represiva, mediante las acciones procesales que da nuestro derecho, en el caso de que haya una intervención de parte de una persona en el ejercicio del derecho, mediante una acción reivindicatoria, mediante una acción para recuperar la posesión, etc. Siguiente característica, que no es exclusiva de los derechos reales, como había mencionado hace un momento, la oponibilidad frente a terceros respecto de la titularidad real, pero refiriéndome que no es exclusiva únicamente por lo que se refiere al registro público, pero hay que recordar que tratándose de derechos reales, esta oponibilidad opera
tanto en los bienes muebles como en los inmuebles. Es decir, a cualquier persona le puedo oponer mi titularidad de derecho real de propiedad, no obstante que no tenga una relación jurídica con esa persona. No necesito tener una contratación para que tenga un deber de abstención. Cualquier persona tiene que obligarse a respetar mi derecho de propiedad. Bien, ¿cuál es la clasificación de los derechos reales? Ahorita ya habíamos dado algunas características. ¿Cuál es la clasificación? Desde mi punto de vista, la clasificación es, en base estrictamente al Código Civil, la siguiente. Los derechos reales de dominio, en donde incluimos la propiedad y la nuda propiedad, y pongo entrecomillada la nuda propiedad por lo siguiente. Nosotros debemos de tener presente que siempre nos hemos acostumbrado a escuchar el derecho real de nuda propiedad. Sin embargo, yo me pregunto, ¿en dónde está regulado el derecho real de nuda propiedad? Porque si nosotros revisamos nuestro código, vamos a ver que primero está regulado el derecho real de propiedad, después nos referimos al derecho real de usufructo, después está la servidumbre, después está el uso, el usufructo, el uso, la habitación. En los contratos está la prenda, la hipoteca, y entonces yo me pregunto, ¿y en dónde está el derecho de nuda propiedad? Porque inclusive si somos más curiosos y nos ponemos a buscar, hoy es más fácil porque hoy nada más ponemos control B y entonces buscamos la palabra nuda propiedad. Si nos ponemos a buscar esa palabra, vamos a ver que solo la vamos a encontrar en 2 artículos del Código Civil. Un artículo está en la parte relativa a los bienes de los menores de edad, en donde señala que el menor de edad es titular de la nuda propiedad y la mitad del usufructo respecto de aquellos bienes que ha adquirido por un medio diverso de su trabajo. Porque recordemos que los padres que ejercen la patria potestad son titulares de la mitad del usufructo de aquellos bienes que los menores de edad obtuvieron por un medio diferente de su trabajo. Y el segundo artículo lo encontramos en el contrato de hipoteca, en donde se regula qué pasa con una propiedad que fue hipotecada en relación a si cuando se consolida la propiedad, la hipoteca se va a consolidar o va a abarcar también el derecho de nuda propiedad o del usufructo. Solo son 2 artículos que nos hablan de la nuda propiedad. Y entonces yo me cuestiono, ¿existe realmente el derecho real de nuda propiedad? Porque no lo tenemos regulado. Desde mi punto de vista, claro que existe, porque estamos hablando de un supuesto de desmembramiento de la propiedad. Y hay que recordar que algunos derechos reales generan el que la propiedad sea desmembrada. Y sea desmembrada porque el derecho de propiedad le da a su titular principalmente 3 tipos de derechos. El jus fruendi, que significa el derecho de obtener los frutos que da un bien. El jus utendi, que se refiere al derecho a que el propietario pueda utilizar los bienes que son de su propiedad. Y el jus abutendi, que se refiere al derecho de poder abusar de la cosa. Abusar se refiere a poderla enajenar, a poderla destruir, a poderlo consumir. Y entonces, ¿cuál es la regulación del derecho de nuda propiedad? Pues propiamente está en propiedad. Una nuda propiedad es una propiedad sobre la cual recae un derecho real que se denomina usufructo. Por eso lo pongo entrecomillados, porque siempre nos hemos referido al derecho real de nuda propiedad y a veces no nos detenemos a pensar que propiamente no está regulado de manera expresa ese derecho real. Sin embargo, podemos decir que la nuda propiedad es una propiedad en la que no se puede ni usar ni disfrutar. ¿Por qué? Porque tiene o está sujeta a un gravamen llamado derecho real usufructo.
Dentro de esta clasificación también tenemos a los derechos reales limitativos de dominio. Y la doctrina clasifica en dos tipos: aquellos derechos limitativos de dominio de goce y los de garantía. Dentro de los de goce tenemos a otra subclasificación, los temporales y los perpetuos. Dentro de los temporales encontramos el usufructo, el uso, la habitación. Dentro de los perpetuos, la servidumbre, la superficie como un derecho real histórico, la enfiteusis también como un derecho real histórico. En los derechos reales de garantía encontramos, respecto de bienes muebles, la prenda, respecto de bienes inmuebles, la hipoteca y también el derecho de anticresis, que es un derecho real histórico. ¿Cómo está regulado cada uno de estos derechos reales? Vamos a dar el concepto legal de una manera muy rápida para recordarlos y hacer algunos breves comentarios. Propiedad. Está regulado en el artículo 5.65 del Código Civil del Estado de México y refiere que el propietario de un bien puede gozar y disponer de él con las limitaciones y modalidades que fijan las leyes. Hay que recordar que el derecho real de propiedad es el derecho real por excelencia, como había mencionado hace un momento, en el que el propietario, el titular, va a tener la posibilidad de usar, gozar y disfrutar. Y si somos atentos a la definición legal, podemos hacer una primera crítica, porque la definición legal no prevé la posibilidad de que el propietario use. Si ustedes se fijan, solo habla de gozar y de disponer. Y entonces nos preguntamos, ¿será que legalmente el propietario no puede usar la cosa? No, lo que ha justificado la doctrina es que dentro del goce se encuentra también la posibilidad del uso, salvo que se desmembre eso y que se le transmita a una persona únicamente el derecho de usar, más no el de disfrutar de los frutos, que sería, por ejemplo, pues el derecho real de habitación. Cuando refiere la propiedad que se puede disponer y se puede gozar sujeto a las limitaciones y modalidades que fijan las leyes, le falta también mencionar una cuestión muy importante, que se refiere a que hoy en día nuestra propiedad es un concepto social. La propiedad entendida como se entendía en el derecho romano, en el que el propietario era libre para poder hacer lo que quisiera con su propiedad, y se decía que la propiedad iba de los infiernos y hasta donde la vista alcanzara, hoy en día ese principio es diferente. La propiedad se ha ido socializando y esto lo vemos claramente reconocido en la Constitución. En la Constitución, en donde el artículo 27 fue un artículo muy importante porque señala que la propiedad está sujeta a las limitaciones y a las modalidades que dicta el interés público. Entonces le falta al artículo del Código Civil señalar, no solo son las modalidades que fijan las leyes, son aquellas modalidades y limitaciones que dicta el interés público. Si nosotros revisamos nuestro Código Civil, también vamos a ver que hay algunas disposiciones en donde el propietario tiene limitaciones legales y no puede hacer lo que quiera con su propiedad. Por poner un ejemplo, hay un artículo que señala que el propietario no puede hacer uso de la propiedad si con el simple uso le va a generar un perjuicio a una tercera persona. La propiedad hoy en día se ve sociabilizada, es una propiedad social. Por eso tenemos modalidades y limitaciones, y hay que entender claramente la diferencia entre una modalidad y una limitación, porque constitucionalmente el artículo 27 confunde esos dos conceptos, los trata como sinónimos cuando realmente estamos hablando de dos conceptos diferentes. Modalidades es una manera diferente de manifestarse de una figura, como podría ser en la propiedad, la copropiedad, el muro medianero, el régimen de propiedad en condominio, la sociedad conyugal. Son maneras diferentes en las que se va manifestando la propiedad. En cuanto a las limitaciones, hay que recordar, y más hoy en día,
que hay limitaciones muy importantes a la propiedad. Ejemplo, las limitaciones establecidas en materia de desarrollo urbano. Hoy, con la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, se debe de incluir en todas las escrituras públicas que se refieran a la transmisión de derechos reales sobre inmuebles o a la transmisión de inmuebles, una cláusula en donde el propietario se obliga a respetar los planes y programas de desarrollo urbano, a respetar el área urbanizable y que se obliga pues al respeto de todas estas normatividades en relación a derechos de desarrollo urbano. El propietario no es libre de utilizar el predio como quiera. El propietario se tiene que sujetar a los usos de suelo, se tiene que sujetar a las limitantes respecto del número de niveles que puede construir, respecto del área libre que debe de dejar en el predio. Y es muy importante que tomemos conciencia de esto, porque hoy en día ha cambiado radicalmente el concepto de propiedad que se tenía en el derecho romano. Hoy la propiedad es una propiedad social. En el usufructo está reglamentado en el artículo 5.229, que señala que el usufructo es el derecho real, esencialmente vitalicio y temporal, por naturaleza, de disfrutar bienes ajenos. Como crítica que se hace a esta definición, se dice que le falta especificar a este artículo que no es cualquier uso que se le pueda dar a los bienes. Se tienen que utilizar esos bienes conforme a su naturaleza. Porque si se utilizan de una forma diferente a su naturaleza, pues entonces se puede incurrir en una responsabilidad. El usufructo es un derecho que se me concede para utilizar un bien que es ajeno, pero lo tengo que utilizar conforme a su naturaleza. Y aquí también es importante hacer una reflexión, porque nosotros conceptualizamos legalmente al usufructo como un derecho de utilizar un bien ajeno, cuando propiamente en la regulación del usufructo, propiamente no estamos hablando de un bien ajeno, porque estamos hablando que el usufructo es un desmembramiento de la propiedad y que si yo soy usufructuario, se me está transmitiendo una de las facultades que tiene el propietario, que es el jus fruendi y utendi. Entonces no es cierto que no sea propietario, soy de alguna manera propietario. Tan es así que fiscalmente también lo vemos. Si se constituye un usufructo a favor de una persona porque se le esté transmitiendo el usufructo, se tiene que pagar ISAI. Y nuestro código fiscal, el Código Fiscal del Estado de México, señala que se entiende un supuesto de adquisición la transmisión del usufructo. Incluso también la consolidación del usufructo en el caso que se haya establecido por un determinado tiempo. Y ahí hay una redacción un poco confusa, en donde inclusive pudiéramos pensar también que cuando se extingue por causa de muerte también se tendría que pagar el ISAI. Ese es un tema también un poco controvertido, pero al no ser esta plática materia fiscal, pues lo dejo nada más para su consideración. Hay que recordar también aquí, hablando del usufructo, pues que tenemos el derecho del tanto en el caso de que el usufructuario quiere enajenar su usufructo, este derecho del tanto que le tiene que correr al nudo propietario. Y yo me he preguntado lo siguiente, y ahí sí les voy a decir, como decía mi maestro el licenciado Rico, esta es una marihuanada mía, pero la realidad es que yo me he preguntado muchas veces, ¿y si el nudo propietario quiere enajenar su propiedad, le tendrá que correr también derecho del tanto al usufructuario? Porque en principio a mí me enseñaron que donde hay la misma razón debe de haber la misma disposición, y la idea del derecho del tanto, tratándose de usufructo, es que se consolide la propiedad. Tratándose del nudo propietario, si él quiere enajenar su propiedad, ¿acaso no le tendrá que correr derecho del tanto al usufructuario porque la intención es que se consolide la propiedad? La respuesta no es tan fácil. Si somos estrictamente legalistas, diríamos, pues no está establecido en la ley. Y quién sabe, yo les diría, quién sabe si no está establecido. Cuando tengan curiosidad, lean
el artículo 950 del Código Civil de la Ciudad de México, que se refiere al derecho del tanto que tienen los condueños, refiriéndose a los condueños aquellos que tienen una titularidad de diferentes derechos respecto a una misma cosa. Es un artículo diferente del derecho del tanto de la copropiedad, porque el derecho del tanto de la copropiedad está en el 973, el derecho del tanto de los condueños está en el 950, que es un antecedente del 951 que establece el régimen de propiedad en condominio, pero ahí está presente. ¿Quién sabe si sea una marihuanada o no? Se los dejo ahí como una duda. Derecho de uso, artículo 5.284. El uso da derecho para percibir los frutos de un bien ajeno que basen a las necesidades del usuario y su familia. Y es un derecho, desde mi punto de vista, complicado, porque no tenemos una amplia regulación de este derecho. Yo me pregunto, ¿hasta dónde son las necesidades de un usuario y su familia? Porque mis necesidades a lo mejor son muy diferentes a las necesidades de otra persona. A lo mejor yo no soy tan exigente como las otras personas que son muy exigentes. Y también de su familia, ¿hasta qué grado de familia? Porque si nosotros recordamos el concepto de familia, son aquellas personas que descienden de un mismo tronco común. Y la familia puede incluir el primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, octavo grado. Solo que normalmente solo la vemos hasta el cuarto grado consanguíneo y segundo por afinidad. ¿Por qué? Porque normalmente las prohibiciones que están establecidas en materia legal se refieren a estos grados. Pero la familia es la familia, no importa el grado. Entonces esa es una crítica que haríamos. ¿Hasta qué grado de familia las necesidades? Mis primos, mis parientes en 10º grado. Habitación. Habitación, de acuerdo al artículo 5.285, da a quien tiene ese derecho la facultad de ocupar gratuitamente en casa ajena las piezas necesarias para sí y para las personas de su familia. También es complicado este derecho real porque no está regulado. También nos preguntaríamos, bueno, ¿qué se refiere con piezas necesarias? ¿Cuántas piezas son necesarias? También, ¿hasta dónde llega el alcance de los miembros de la familia? ¿Qué pasa si necesito ocupar toda la casa? ¿Sigue siendo propiamente un derecho de habitación? Porque está entendido como ocupa alguna de las piezas de esta casa para que satisfagas tus necesidades. Y si mi familia es muy numerosa, ¿qué pasa si tengo muchos hijos? ¿Qué pasa si tengo varias familias y entonces pues las quiero llevar todos a la misma casa? Pues se va a ocupar toda la casa, ¿no? ¿Es realmente ese un derecho de habitación? Entonces, desde mi punto de vista son derechos complicados, el derecho de uso y habitación, y me refiero a derechos complicados si es que no hacemos una regulación correcta en el contrato en el cual se constituyan estos contratos. Hablando también, regresándome un poquito al usufructo, yo he visto que es una práctica cotidiana el que no hacemos una debida regulación del usufructo cuando se constituye. Yo veo a veces muchas escrituras en donde simplemente se dice, se vende a Juan Pérez la propiedad y a Pedro López el usufructo, y no se dice nada más. Es importante hacer una regulación y señalarlo en la escritura. Ejemplo, ¿quién va a contribuir con los gastos ordinarios de manutención de la cosa? ¿El usufructuario o el nudo propietario? La ley hace de alguna manera una regulación y distingue si el usufructo se constituyó de manera onerosa o de manera gratuita, pero muchas veces la voluntad de las personas es diferente. Es típico el caso en donde llega la persona de edad avanzada y le dice el licenciado, yo quiero heredar en vida a mis hijos la propiedad, y yo lo que les sugiero es, ni de loco les vaya a donar la casa porque lo van a sacar. Pero lo que sí le puedo sugerir es que usted done la nuda propiedad y se reserve el usufructo vitalicio. Y en ese caso, pues ¿a quién le debería de corresponder hacer las reparaciones ordinarias, pagar el predial? ¿A quién? Pues a los hijos, aunque no utilicen esa casa. Pues eso es lo que hay que regular.
Hay que regular también lo referente al inventario que señala el Código Civil, que se debe hacer un inventario de todos los bienes que se dan en el usufructo, si se debe de dar una fianza o no respecto del usufructo. Regular inclusive esto que les decía respecto del derecho del tanto del nudo propietario y del usufructuario, porque también yo me cuestionaría, ¿en dónde vamos a notificar el derecho del tanto? Es como en el caso de la copropiedad, que yo muchas veces me he preguntado, ¿en dónde notifico al copropietario? ¿En el inmueble? ¿En el domicilio que señaló en sus generales? ¿Tiene que ser su domicilio real? ¿Qué pasa si llego y no lo encuentro? ¿Qué pasa si el solicitante me dice, licenciado, vaya y notifíquelo en el Oxxo de enfrente? Porque estoy seguro que ahí no lo va a ir a encontrar. ¿Qué pasa si en el contrato ponemos un domicilio para cualquier tipo de notificaciones y para ejercitar cualquier tipo de derechos? Entonces es importante hacer una regulación del usufructo. Creo que no basta simplemente con que las escrituras traslativas de propiedad y de usufructo no se haga esta regulación. Siguiente derecho real, la servidumbre, artículo 5.169. La servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto propietario. El inmueble a cuyo favor se constituye la servidumbre se llama predio dominante y el que la soporta se llama predio sirviente. Hay mucho que comentar de la servidumbre, pero bueno, lamentablemente no nos da el tiempo, pero ese es el concepto que nos da el Código Civil. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿en qué folio debemos de inscribir la servidumbre? ¿En el folio del predio sirviente o en el folio del predio dominante? ¿Sí? Es pregunta, en los dos. Propiamente me parece que el más importante pues es el del predio sirviente, ¿no? Pero ¿y por qué en el del predio dominante no? Prenda, artículo 7.1066. Primera crítica que podemos hacer, no está en el libro de derechos reales. Primera crítica, el código lo regula como un contrato y no solo las prendas se constituyen mediante un contrato, igual que la hipoteca. La prenda y la hipoteca se pueden ver desde tres puntos de vista, como derecho real, como contrato o propiamente como el bien que es objeto de la garantía. Entonces tendríamos como crítica que se reguló en los contratos cuando no necesariamente se constituyen a través de contrato. Y señala, mediante la prenda se constituye un derecho real sobre un bien mueble determinado para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Hipoteca, artículo 7.1097. La hipoteca es un derecho real constituido sobre bienes que no se entregan al acreedor y que dan derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes en el grado de preferencia establecido por la ley. Críticas, la misma que se le hace a la prenda, no está en el capítulo de derechos reales. Segunda, se ha sostenido que al no señalar expresamente que se refiere a bienes inmuebles, cabe la posibilidad de constituir hipoteca respecto de bienes muebles. Falso. Falso en materia civil. En materia estrictamente civil, la hipoteca solo puede recaer sobre inmuebles, porque el mismo código regula un listado de bienes que no se pueden hipotecar y dentro de ellos hay muchos bienes muebles que dicen no se pueden hipotecar si no es de manera conjunta con el inmueble del cual forman parte. Hay que reconocer que también en otras materias sí cabe la posibilidad de hipotecar bienes muebles, como sería en el caso de las embarcaciones o en el caso de las aeronaves. Pero en materia estrictamente civil, desde mi punto de vista, solo cabe la hipoteca respecto de inmuebles. Derechos reales históricos. Es importante también que los mencionemos. Estos derechos reales estaban reglamentados antes de que entrara en vigor el Código de 1928, el Código de 1928 que entra en vigor en 1932, que es el Código de la Ciudad de México,
y tenía como antecedente el Código de 1870 y 1884, que reglamentaba 3 derechos reales que hoy ya no están reglamentados. El primero era el derecho de superficie. Se decía que el derecho de superficie era un derecho real que le permitía a una persona construir en un terreno ajeno. Y este es un punto muy interesante, porque vemos que en la práctica y de manera frecuente se nos pregunta si es posible que una persona pueda ser titular de un terreno y una persona diferente titular de unas construcciones. Y si nos preguntamos si es posible, la respuesta es claro que es posible. Tan es posible que muchas veces lo vemos. Y vemos que hay terrenos en el que el propietario es una persona y el dueño de las construcciones es otra. Y nos preguntamos si eso genera un derecho real de superficie, porque tiene muchas problemáticas esta situación, que desde mi punto de vista es una situación anormal que el derecho busca erradicar, porque tiene muchas dificultades. Nos preguntaríamos, ¿estamos hablando de 2 bienes diferentes o de un solo bien? Porque estamos diciendo un terreno y unas construcciones. ¿Es un mismo bien o son 2 bienes diferentes? Nos preguntaríamos también, ¿qué relación jurídica guarda el dueño del terreno con el dueño de las construcciones? Es decir, ¿son copropietarios? No. Entonces, ¿cuál es el vínculo jurídico que tienen esas 2 personas? Porque en principio no comparten ningún vínculo jurídico. ¿Hasta dónde llega la propiedad del dueño de las construcciones? Porque las construcciones están enterradas. ¿Hasta dónde llega su propiedad? ¿Quién paga las obligaciones fiscales? Uno paga el predial del terreno y el otro paga el predial nada más de las construcciones. ¿Cómo le hacemos? Si se vende las construcciones, ¿le tengo que correr derecho del tanto al dueño del terreno o no le corro derecho del tanto? ¿Ven a lo que me refiero? Tiene muchas complicaciones. Desde mi punto de vista, este derecho de superficie fue suprimido precisamente porque lleva muchas complicaciones. Si de por sí la copropiedad se dice que es una modalidad de la propiedad que la ley tiende a que desaparezca porque es complicado que las personas se pongan de acuerdo, en este derecho de superficie, del cual inclusive no hay una reglamentación al día de hoy, es una figura o es una situación que no es agradable para el derecho, que desde luego que se puede presentar. Se puede presentar, ejemplo, cuando una persona construye en un terreno ajeno. Recordemos que cuando alguien construye en terreno ajeno hay que distinguir si fue con buena o con mala fe, y cuando es con buena fe se le da la posibilidad de adquirir el terreno o que se le pague el valor de las construcciones. Y hasta en tanto esto no suceda, pues hay 2 titulares, uno de un terreno y otro de una construcción. Desde mi punto de vista no son figuras deseables. A veces se justifica. ¿Cuándo se justifica? Por ejemplo, en el típico negocio en el que una persona pone un terreno, alguien pone recursos para unas construcciones y la intención no es quedárselo, la intención es enajenarlo. Y entonces no tenemos la complicación de cómo vamos a responder y qué pasa si hay derecho del tanto, no, porque normalmente los 2 van a enajenar en un mismo momento. Pero desde mi punto de vista es una situación anormal que es desagradable para el derecho. Enfiteusis. La enfiteusis era un derecho real por el cual el dueño de un inmueble cedía el dominio útil del mismo, reservándose el dominio directo, y en reconocimiento de este dominio directo se le pagaba un canon o cantidad periódica o el pago de un laudemio por cada enajenación del dominio y algunas veces otras prestaciones. Hoy ya no existe ese derecho. Anticresis. La anticresis era un derecho real de garantía en el que la persona transmitía el uso o goce de un bien inmueble a un acreedor y éste pagaba el crédito con los frutos que producía ese inmueble. Hay que mencionarlos porque es importante tener presente estos antecedentes. En el caso concreto del Código Civil de la Ciudad de México,
el Código de 1928, en los artículos transitorios de ese código se señalan estos derechos reales, ya que se reconocía que aquellos derechos reales que se hubieran constituido bajo la vigencia del anterior código eran vigentes y debían de ser reconocidos. Hoy ya no los tenemos. Con todo esto que hemos dicho, yo me gustaría plantear algunas preguntas rápidas que me vienen a la mente. Lo primero que a mí me viene a la mente es si convencionalmente podemos crear otros derechos reales. Porque ha sido muy discutido esto. Se ha discutido propiamente si los derechos reales son números cerrados o números clausus o son números abiertos o apertos, lo que significa que va a haber tantos derechos reales como la voluntad de las personas quieren. Y hay criterios a favor y hay criterios en contra. A favor está el criterio de la autonomía de la voluntad, en donde se dice lo que no está prohibido está permitido, y en el derecho privado rige el principio de autonomía de la voluntad. Por lo tanto, si las partes o una persona quiere crear derechos reales, pues no está prohibido, puede crear cualquier derecho real que le convenga. Mientras que por el otro lado, que es la postura que a mí me convence más, yo soy de la idea que son números cerrados. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el mismo artículo 27 constitucional establece que todo el régimen de propiedad está sujeto a las modalidades y lineamientos que dicta el interés público y que toda la materia de bienes es una materia que es de orden e interés público. Y sostengo esto porque yo estoy convencido que las personas no pueden pactar en contrario de las consecuencias legales que generan los derechos reales. Por ejemplo, me pregunto, ¿podrán dos personas pactar que un derecho de propiedad solo dure un año? No se puede pactar. ¿Por qué? Porque la característica natural del derecho de propiedad es que es un derecho perpetuo. ¿Se podrá pactar que el usufructuario pueda abusar del bien? No. ¿Se puede pactar que el usufructo no sea temporal? Es decir, que podamos constituir un usufructo a favor de una persona y que se transmita a lo largo del tiempo. Tampoco. Su naturaleza esencial es que sea temporal. Por lo tanto, me parece que eso es un fundamento muy importante, en el sentido que solo la ley es la que puede imprimir estas características específicas a estos derechos particulares que denominamos derechos reales y que los hace diferente a los otros derechos. Les da esta facultad de exclusión, les da esta facultad de preferencia, les da esta oponibilidad erga omnes, le da la posibilidad de ser inscribibles, les da la facultad que se ejerzan de manera directa e inmediata. Ese es mi punto de vista. Sin embargo, hay opiniones a favor de que sí pueden constituirse otros derechos reales. Desde mi punto de vista, solo son los que están reglamentados y la voluntad de las partes no pueden generar nuevos. Siguiente pregunta. ¿Un derecho real sobre inmuebles no inscrito goza de la característica de oponibilidad que tienen los derechos reales? Porque nosotros sabemos que todo derecho real inmobiliario, para que surta efectos frente a terceros, debe de ser inscrito. Y entonces yo me pregunto, ¿la inscripción en el registro es un elemento esencial de los derechos reales o es un requisito administrativo? Porque hay que recordar también que en materia registral el Código reconoce que los efectos del registro son meramente declarativos, no son constitutivos. Por lo tanto, si son meramente declarativos, una propiedad no inscrita, desde luego que da oponibilidad. Sin embargo, no va a dar preferencia registral. Me parece que hay que tener claras esas dos diferencias. Una cosa es que sea oponible erga omnes y otra cosa es que haya sujetos que vayan a tener una mayor preferencia registral. Desde mi punto de vista, esa sería la respuesta. Sí son oponibles porque son derechos reales, pero necesitan cubrir un requisito administrativo para que tengan una preferencia registral, porque el registro es meramente declarativo. Tercera pregunta, una pregunta interesantísima que nos podría llevar toda una conferencia. ¿Los derechos hereditarios son derechos reales o derechos personales? Y es
una interrogante que nos cuestionamos todos los días y que seguramente no tenemos todavía muchos elementos para tomar partido hacia una figura u otra. Porque si los consideramos derechos personales, pues le damos todas las consecuencias de los derechos personales. Ejemplo, que su transmisión no requiere formalidad alguna, es decir, que se pueden ceder mediante un documento privado ante dos testigos. Que a lo mejor no va a generar algunas consecuencias fiscales, consecuencias de impuesto local sí, porque está reglamentado, pero ¿y consecuencias federales? Debemos entender que se tiene que pagar impuestos sobre la renta por enajenación o impuestos sobre la renta por adquisición. Por el otro lado, si los consideramos como derechos reales, nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿y son derechos reales mobiliarios o inmobiliarios? Se tiene que pagar impuestos sobre la renta por enajenación, impuestos sobre la renta por adquisición. Hay muchos que me han dicho, no, como suena muy complicado eso de derecho, que sean derechos reales, mejor que sean derechos personales. Y entonces yo me pregunto, ok, si son derechos personales, me parece que es fundamental en un derecho personal que siempre hay tres elementos: sujeto, objeto y relación jurídica. Sujeto es deudor y acreedor. Si estamos hablando que es un derecho personal, quiero que me digan quién es el deudor y el acreedor en unos derechos hereditarios. Imaginémonos el supuesto en el que hay un único y universal heredero que a la vez es albacea. ¿Quién es el deudor y quién es el acreedor? No puede ser el deudor y a la vez acreedor, porque eso se llama confusión de derechos. ¿Entienden dónde está la problemática? Procesalmente, el derecho procesal lo trata como una acción real, por ejemplo. Se dice que mediante las acciones reales se reclama, entre otras cosas, la herencia. No hay una postura legal, ni siquiera doctrinal, que se sostenga cuál es la naturaleza de este tipo de derechos. Les dejo ese interrogante. Ya habíamos hablado respecto de si puede haber diferentes dueños de terreno y de construcciones. No sé cómo vamos en tiempo. ¿Bien? ¿Seguimos? Vamos a entrar ahora al tema de los derechos reales dudosos, que son estos derechos reales, estos derechos que pueden tener tintes de derechos reales y que por lo tanto se hacen confusos. Primer ejemplo que tenemos, el embargo. Se dice que el embargo es un acto de autoridad, normalmente jurisdiccional, por el cual se afectan bienes del deudor para cumplir con obligaciones previamente establecidas. La Suprema Corte ha dicho que los embargos tienen la naturaleza de ser derechos de crédito, sin embargo comparten algunas características de los derechos reales. Ejemplo, son inscribibles en el registro público. Otra, hay persecución si se enajena un inmueble embargado. Ese inmueble, si está inscrito el embargo en el registro público, pasa y le es oponible al tercer adquirente, cosa que no sucede en los derechos personales. En los derechos personales hay que recordar que rige el principio de relatividad o el principio res inter alios acta, que recordarán que señala que las obligaciones o el cumplimiento de los contratos solo les surte efectos a los contratantes y a los terceros ni les beneficia ni les perjudica. Esa es la relatividad de los derechos personales, en oposición a la absolutividad de los derechos reales, en el que todas las personas deben de respetar el ejercicio de los derechos reales. Entonces, el embargo, como es inscribible, como pasa, si pasa por un tercero, es oponible a él, pues se ha cuestionado seriamente si es un derecho real o es un derecho personal. La discusión ya está resuelta porque judicialmente se ha reconocido que se trata de un derecho personal. Siguiente derecho dudoso, tenemos a la fianza mercantil inscrita. Hay que recordar que el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Fianza refiere a una afectación de bienes inmuebles de garantía derivado del contrato de fianza mercantil inscrita. Si una persona
es afianzada por una institución cuyo objeto principal es el otorgamiento de fianzas, una sociedad que está constituida conforme a la Ley de Instituciones de Fianza, es posible que esta persona dé en garantía del cumplimiento de las obligaciones que se van a derivar de esa fianza la afectación de un bien inmueble. Y reconoce esta ley que esta afectación se hace mediante un documento privado que debe de ser ratificado ante notario, ante corredor, ante registrador o ante funcionario de la Comisión de Seguros y Fianzas, y es un documento que se inscribe en el Registro Público de la Propiedad. Inscrita la fianza mercantil, se genera una serie de consecuencias, y una serie de consecuencias que son muy parecidas a la inscripción de una garantía hipotecaria, porque hay una preferencia, hay una prelación, inclusive es preferente frente a acreedores hipotecarios, es preferente si se inscribe con anterioridad. Si el inmueble se enajena, también el inmueble pasa con ese gravamen, y la compañía afianzadora puede obtener el embargo y ejecución de ese bien que está garantizado con esa fianza mercantil. Este es uno de los claros ejemplos en donde nos cuestionamos, ¿es un derecho real o no? La respuesta es no es derecho real porque no es de los derechos que hemos hablado, pero claramente tiene todos los tintes de derecho real, tiene muchas características como si fuera un derecho real. Pero por un criterio de exclusión podemos decir, si no es derecho real de los que hemos dicho, consecuentemente tiene que ser un derecho personal. Siguiente derecho real, el arrendamiento, que también ya habíamos hecho algunos comentarios en relación al arrendamiento. Es aquel contrato por el cual se transmite el uso o goce sobre un bien a cambio del pago de una renta cierta. ¿Por qué se dice que tiene características de derecho real? Primero, porque se puede inscribir en el registro público cuando se refiere a bienes inmuebles. Es posible inscribir los contratos de arrendamiento. Si es inscrito, es oponible frente a posibles adquirentes del bien. Le puede interesar a una persona, si tiene un contrato de arrendamiento sujeto a unas condiciones muy favorables para él, que en caso de enajenación de ese bien, pues el nuevo titular del inmueble no vaya a desconocer el contrato que estaba celebrado con anterioridad. Porque recordemos que en el tema de contratos está este principio de relatividad. Las relaciones solo se dan entre los contratantes, y si hay un nuevo adquirente, él no fue contratante de ese contrato de arrendamiento. Sin embargo, va a suceder una subrogación real. La subrogación real significa que un adquirente de un inmueble que ya estaba arrendado va a tener que asumir todos los compromisos si es que ese arrendamiento se encontraba inscrito en el registro público de la propiedad. Siguiente derecho dudoso, tenemos a la propiedad fiduciaria. Muy interesante. La propiedad fiduciaria, recordemos que es aquella que deriva del contrato de fideicomiso o el negocio jurídico del fideicomiso, que es aquel contrato por el cual una persona que se denomina fideicomitente transmite la titularidad de un bien a favor de una institución que se denomina institución fiduciaria, ya sea para su beneficio o para el beneficio de terceras personas que se llaman fideicomisarios. ¿Y por qué se ha cuestionado propiamente si es un derecho real dudoso? Pues no deberíamos de tener duda, porque claramente la Ley de Instituciones de Crédito señala que el fideicomiso es traslativo de propiedad. Hay que recordar que derivado de la reforma del 2003 a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, claramente se estableció que todo fideicomiso transmite la propiedad. Porque recordemos que antes hablábamos de fideicomisos de garantía, fideicomisos de administración y fideicomisos traslativos de propiedad. Pero si nos cuestionamos, vamos a ver que no es cierto que el fiduciario sea el propietario, porque recordemos que el propietario es aquel que usa, que goza y que disfruta de un bien. Y entonces yo me pregunto, ¿el fiduciario usa el bien? No. ¿El fiduciario recibe los frutos que produce el bien? Tampoco. Esos frutos le corresponde o al fideicomitente o al fideicomisario, si designó fideicomisario. El fiduciario puede enajenar el bien con independencia
de los fines del fideicomiso, de las instrucciones que reciba, tampoco. Pues entonces qué bonito propietario, ¿no? O sea, es un propietario que no usa, que no recibe los frutos, es un propietario que no puede enajenar la propiedad. Pues ¿en dónde está la propiedad? Realmente no es una propiedad civil, es una propiedad fiduciaria, que yo diría la propiedad fiduciaria pues es una modalidad del derecho real de propiedad, no tanto que sea un derecho real diferente. Pero el fiduciario no es propietario de los bienes, porque no va a recibir ni los beneficios económicos ni los beneficios materiales del bien. Inclusive la ley de títulos y operaciones de crédito señala que si el fiduciario enajena los inmuebles fuera de los fines del fideicomiso o fuera de las instrucciones que le da fideicomitente o fideicomisario, ¿qué creen? Que el fideicomitente o el fideicomisario puede reivindicar esos bienes. Y hay que recordar que la reivindicación es una figura, es una acción que le corresponde en principio de manera exclusiva al propietario. Por eso es que nos cuestionamos, ¿qué tan propietario es el fiduciario? También hay que recordar que el artículo 391 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito señalan que aquellas facultades, derechos y acciones respecto de los bienes que se dan en fideicomiso y que no se refieran en el contrato de fideicomiso se tienen reservados para el fideicomitente. Siguiente derecho real, tiempo compartido. Tiempo compartido se define como un acto jurídico que consiste en poner a disposición de una persona el uso o goce y demás derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo en una unidad variable dentro de una clase previamente determinada por periodos convenidos mediante el pago de una cantidad sin que en el caso de inmuebles se transmita la propiedad de estos. A veces el tiempo compartido podemos pensar que se está transmitiendo propiedad, que se nos está dando un derecho de propiedad. Y es importante que tengamos presente que no es así, que únicamente genera derechos personales, porque si transmitiera derechos reales estaríamos ante una complicación muy importante. Normalmente los tiempos compartidos, ¿en dónde se dan más? En las playas, en los lugares vacacionales. En la Ciudad de México no creo que haya tiempos compartidos, eso se llaman moteles. Pero en las playas sí hay tiempos compartidos. Y entonces si fueran derechos de propiedad, pues estaríamos hablando que el extranjero no podría celebrar este contrato porque estaría impedido constitucionalmente de adquirir el dominio directo respecto de aquellos inmuebles que están situados en la zona prohibida o restringida. Recordemos, prohibida en términos de la Constitución, restringida en términos de la Ley de Inversión Extranjera. Tenemos una norma que es la norma oficial mexicana, la NOM 0Z9 SCF1-1998, que señala claramente que el contrato de tiempo compartido no genera derechos reales, por lo tanto puede ser celebrado indiferentemente por mexicanos o extranjeros, aun cuando se refieran a bienes que están ubicados en la zona restringida. Siguiente derecho real dudoso, la concesión administrativa. Se dice que la concesión administrativa es aquel acto administrativo mediante el cual se concede a un particular el manejo y explotación de un servicio público o la explotación y aprovechamiento de bienes del dominio público. Pudiéramos también pensar que aquel que explota o aprovecha un bien del dominio público pudiera adquirir una titularidad real, es decir, que se le pudiera considerar que está usufructuando esos bienes y tendría las mismas consecuencias que hemos platicado, tratándose de extranjeros y necesitarían solicitar un permiso, si puede ser en la zona restringida o no. La ley es muy clara, la Ley General de Bienes Nacionales, artículo 16, no generan derechos reales. Sin embargo, la Ley General de Vías de Comunicación permite, por ejemplo, que se constituya una hipoteca sobre la concesión administrativa, y eso es lo que le da la característico tinte de pensar que pudiera ser un derecho real, porque ¿cómo voy a constituir una garantía hipotecaria respecto de algo que no es un bien, respecto de algo que no es un derecho real?
Es posible, la ley permite que se hipoteque la concesión junto con la construcción, establecimiento o explotación. Por último, ya para terminar, vamos a hablar rápidamente de aquellas figuras que son afines a los derechos reales. Ahorita habíamos hablado de los derechos reales dudosos. Ahora, ¿cuáles son aquellas figuras afines? Y afines significa que comparten algunas cosas con los derechos reales. Tenemos las obligaciones propter rem, obligaciones ambulatorias, que hay que recordar que estas obligaciones son aquellas obligaciones personales que se tienen en razón y medida de la titularidad de los derechos reales. Ejemplos de estas obligaciones propter rem, bueno, antes las características es que son accesorias respecto de aquellos bienes sobre los cuales recaen, generalmente solo generan obligaciones de dar, no prescriben en sí mismas, pero sí el derecho a cobrar las sumas vencidas y son números clausus o cerrados. Los claros ejemplos de obligaciones ambulatorias o propter rem las encontramos en la copropiedad y el muro medianero. Ejemplo, está regulado que todo copropietario debe de contribuir en la proporción de su derecho a la manutención de la cosa común. Esa es una obligación que se genera por el simple hecho de ser copropietario. No necesito celebrar un contrato con la persona. Muchas de las veces la copropiedad se va adquiriendo en momentos diferentes. A lo mejor la copropiedad se adquiere en algún momento junto con otros copropietarios, pero ¿qué tal que después otra persona adquiere un derecho de copropiedad? Esa persona no tiene celebrado un contrato o una relación jurídica con los otros copropietarios y sin embargo está obligado a contribuir frente a ellos a la manutención de la cosa común. Y esos terceros, aunque no son contratantes, le pueden exigir y lo pueden obligar a que contribuya con los gastos de manutención de la cosa. En la servidumbre legal de acueducto también se regulan algunas obligaciones propter rem, en donde el titular del dueño sirviente le puede exigir al predio dominante que se realicen obras para que la servidumbre se encuentre en buen estado. Un clarísimo ejemplo lo vemos en el pago de las cuotas de mantenimiento. Legalmente todo aquel que adquiere un bien que se encuentra sujeto a un régimen de condominio tiene obligación de cubrir las cuotas. La obligación es legal, pero es una obligación propter rem, es una obligación que deriva de la titularidad de un derecho real. Por convertirte en copropietario necesitas contribuir con el pago de esas cuotas. En el caso del usufructo también encontramos algunas obligaciones propter rem, como es inventariar, afianzar y realizar reparaciones respecto del bien. Para terminar, como figuras afines a los derechos reales, tenemos lo que la doctrina le ha denominado el jus ad rem. Jus ad rem son aquellos derechos personales que tienen una vocación para convertirse en derechos reales. Y el ejemplo que pone la doctrina española es la prelación registral. Fíjense qué interesante. Cuando se va a otorgar una escritura, ustedes bien lo saben, en relación a un bien inmueble, el Código Civil exige que el notario ante el cual se va a realizar la escritura solicite un certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, que entiendo se llama en el Estado de México certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes, que señala que hará las veces de primer aviso preventivo y que se hará constar mediante una anotación que se va a llevar a cabo una operación. Aquí nos preguntamos, ¿qué tipo de derecho se le concede al titular de esa inscripción? Es decir, aquella persona que solicita que se inscriba este primer aviso preventivo, ¿qué tipo de derecho le da? Pues le da un derecho de carácter personal, porque no es un derecho real. ¿Quién? No el notario, sino el adquirente. El adquirente tiene un derecho personal. Pero ¿qué sucede? Que el mismo código señala que una vez que se firme la escritura y que se dé el aviso definitivo o el aviso de otorgamiento, si se da dentro de los plazos legales, se van a retrotraer los efectos y se va a considerar
que aquel que tenía en principio un derecho personal automáticamente se va a convertir en un derecho real y registralmente fue propietario desde el primer día que se dio el aviso preventivo. Por eso es que la doctrina española ha considerado que el jus ad rem es un derecho que nace siendo un derecho personal, pero tiene una vocación a convertirse en un derecho real. Pues por mi parte eso es todo, espero que no haya sido tediosa esta plática, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Y si tuvieran alguna pregunta que hacer, con todo gusto estoy a sus órdenes. Y si no tienen preguntas porque estuvo muy claro o porque estuvo muy aburrido. Gracias. Gracias por darnos tu tiempo, tu preparación. Además nos dimos cuenta que en tu exposición hiciste el favor de correlacionarlos con nuestro Código Civil. Muchísimas gracias. Esta es tu casa y bienvenido. Te damos un pequeño reconocimiento. Muchas gracias, Ariel.